Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. En nuestro devocional número 27 basado en el libro de los Salmos. Y hoy el título de nuestro devocional es Jehová nuestra luz. Jehová nuestra luz. Bien, vamos a hacer la lectura de esta mañana para tener nuestro devocional. Es el Salmo número 27. Dice la palabra de Dios: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No esconderás tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi padre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud. A causa de mis enemigos, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. En la tierra de los vivientes aguarda, oh Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Bien, en esta mañana nuestro título es Jehová nuestra luz. En este Salmo 27 ahora vemos una división bastante marcada, que forman un contraste desde el punto de vista de las emociones que pasan por el autor. Primero, en los primeros 6 versículos vamos a ver que tiene o que nos muestra un espíritu de confianza gozosa en Dios. La segunda parte, hay una situación de peligro y de sufrimiento en la que parece que el autor ha sufrido el abandono de Dios. Es muy marcado este contraste y podemos pensar que se trata no de una unidad, sino algo que ha sido confeccionado con varias partes de salmos o escritos. Pero lo cierto es que en este salmo vemos 2 puntos de vista que el mismo autor habría podido tener en diferentes momentos, o incluso en el transcurso del día. Hoy, con esta situación mundial que estamos viviendo, en algún día escuchamos alguna noticia esperanzadora en cuanto a lo médico, en cuanto a historias de sanidad o de recuperación que han tenido pacientes de esta pandemia. Y en el otro escuchamos un hecho desafortunado de explosiones, de guerras, o incluso en el mismo día, como sucede aquí en el Salmo. O en nuestras familias estamos contentos por tener techo, por tener alimento,
por tener trabajo. Y en la tarde o en el transcurso del día recibimos llamadas de que alguien muy querido está sufriendo de alguna tribulación, que ha sufrido de un contagio, que hemos sufrido de la pérdida física de algún ser amado. Son elementos que pueden suceder en el día. Y el salmista refleja lo que sucede en este instante de su vida. Hay un arrebato de gozo al principio del salmo. Y después llegan a él los momentos de tristeza y desánimo. El Salmo 27 enfatiza el tema de la confianza en el Señor, que es el corazón y fundamento de nuestra relación diaria con Dios. Es aquí en el Salmo 27 que el poema nos revela la naturaleza y la extensión de la seguridad divina que se manifiesta en medio y a través de las crisis de la existencia humana. Nos presenta un mensaje de aliento y fortaleza. Expresa la confianza, esta plena confianza de una persona que se ha presentado delante de Dios para afirmar su seguridad ante una prueba. Y esas convicciones lo llevan a una adoración, lo llevan a una alabanza. Y después el Salmo cambia a esta súplica individual, que surge, sí, de la misma confianza y seguridad que ha tenido en Dios. Y este salmo en muchas ocasiones nos va a llevar a pensar en esta confianza que nosotros hemos tenido, en esta súplica que hacemos de forma individual, de forma íntima, cuando estamos delante de la presencia de Dios. El análisis de las palabras que usa el salmista, vemos que hay enemigos, vemos que vuelca su corazón y que él ha deseado buscarle, que ha decidido buscar a Dios. Es una súplica de ayuda al Rey. Es una situación en su vida que le lleva a identificar esta confianza y seguridad que ha mantenido en el Señor de señores y en el Rey de reyes. En los primeros 6 versículos dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. En esta primera sección del poema
nos conduce a estas bases de confianza y seguridad que el salmista tiene en el Señor, y estas convicciones le hacen superar el temor y la ansiedad ante la más difícil de las adversidades, ante el más complicado de los problemas. Para el poeta, el fundamento de su seguridad está en el Señor, que describe en este salmo como luz, salvación y fortaleza. Y en este ámbito, el salmista nos permite ahora comprender cuáles son las cualidades divinas que le brindan sentido de seguridad y futuro. El Señor es luz para contemplar gloria divina, es salvación de los peligros de la vida y es fortaleza y protección en medio de la batalla. La luz disipa las tinieblas y puede representar estos enemigos y adversarios que tiene hoy el salmista. Y recordemos aquellas imágenes que nos presenta el Salmo 23 que revisamos hace un par de días, cuando dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. El salmista afirma que en estas situaciones de gran adversidad y oscuridad, él no tiene temor. Y revela que incluso ante los peligros y las amenazas que se relacionan con estos conflictos que ahora hay, el salmista manifiesta su seguridad y confianza, pues tiene la capacidad y el deseo de eliminar esas tinieblas en Dios. La imagen de la salvación pone claramente de manifiesto las ideas de victoria y liberación, pues es en este lenguaje que el poema nos hace pensar y nos hace recapacitar y reconocer que solamente delante de Dios son posibles las victorias, que Él tiene la habilidad, el poder para propiciar el triunfo en la batalla. Y cuando habla de fortaleza puede significar también refugio. La idea del salmista es transmitirnos a nosotros la seguridad y firmeza que hay en Dios, la seguridad y firmeza que ha encontrado a su lado. El Señor actúa en su pueblo como un castillo bien fortificado y asegurado, y esa imagen transmite un sentido amplio de confianza y que le hace recordar las acciones de Dios en eventos pasados, donde Él pudo celebrar la victoria. Los adversarios que tiene el salmista declara que también son enemigos de Dios. Son descritos como malignos, son descritos como angustiadores y como enemigos que se relacionan con ejércitos que están preparados y dispuestos a presentar batalla. En esta sección vemos la naturaleza del conflicto y lo que propicia la oración del salmista. El salmista está frente a un grave peligro que se compara con ambientes de guerra. Pero en ese instante él puede declarar confianza y seguridad en el Señor. La peligrosidad y complejidad que tiene el conflicto de esta crisis no disminuye para nada el sentido de esperanza y fortaleza en Dios. La seriedad y gravedad del problema no es tema que haga disminuir a él esta esperanza. La ferocidad de sus enemigos y angustiadores no es suficiente para que su corazón languidezca.
Cuando dice, no temerá mi corazón, es una frase que nos transmite un sentido de seguridad y confianza. El corazón describe las decisiones y voluntades humanas, más que las dinámicas emocionales y sentimentales. El corazón identifica la esencia última del ser humano, revela su identidad más honda, representa a la persona misma, fundamentado en la confianza que le inspira el Señor, que es luz, que es salvación y fortaleza. El salmista desea llegar al templo, adorar a Dios, presentar sus ofrendas y sacrificios delante del altar. La respuesta divina a esos actos de adoración es de protección y de reconocimiento y testimonio público ante los enemigos del salmista. El poeta llega delante de Dios con cantos y alabanzas para recibir las respuestas divinas a sus peticiones. ¿Cuántas veces en un problema nosotros demostramos ese ánimo y ese deseo de estar delante de Dios? ¿Cuántas veces realmente nosotros estamos dispuestos a presentarnos delante de Dios? Estamos dispuestos a llegar a su presencia y cantar y alabar. ¿Cuántas veces en problemas agudos hemos cantado, hemos alabado a Dios? Es complicado a veces hacerlo, pero no imposible. El salmista lo hace. Y lo seguiré haciendo. Dice, todos los días de mi vida lo haré. Buscar a Dios debe ser una actitud constante. Debe ser un acto reflejo, consciente. Acudir a quien nos puede presentar seguridad, a quien nos puede proporcionar defensa y en quien está asegurado el triunfo y victoria. Debemos ser libres de temores. Temor frente a peligros de muerte, mal y de juicio. Debemos ser libres de temores porque hemos confiado en Dios. Debemos ser libres de temores para llevar adoración a Dios, perseverar en su amor. Hoy tenemos miedo casi de todo. Tenemos miedo al fracaso. Tenemos miedo a aquello que nos causa terror o que representa un peligro. Tenemos miedo al futuro, miedo a la enfermedad, a la muerte. Pero de todas estas cosas, Dios nos ha prometido victoria. De todas estas cosas, Dios nos ha prometido protección. De todas estas cosas, Dios nos ha dicho que podemos mantenernos seguros a su lado. Debemos ser cuidadosos, claro que sí, pero al temor lo podemos echar fuera. Al temor lo podemos eliminar de nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos miedo? Debilita nuestra salud, paraliza la voluntad, nos quita el sueño, entorpece la mente, produce fracaso espiritual, nos paraliza, nos hace vivir de una forma poco honrosa. Cuando vivimos llenos de miedo, nuestro semblante decae. Cuando vivimos llenos de miedo,
lo proyectamos. Y los que son padres a veces lo transmiten a sus hijos, esos miedos, esos temores. Qué complicado es ver a alguien con miedo. ¿Cómo podemos sacar ese miedo de nuestra vida? Busquemos a Dios. Entreguemos nuestra vida. Reconozcámosle como Salvador. Estemos conscientes que solamente delante de su presencia podemos estar seguros. Recuperemos nuestra confianza, entregando nuestra vida a Dios. Renunciemos al temor. Examinemos nuestra vida. Profundicemos día a día en la palabra. Practiquemos la oración. Es la única forma que podremos echar de nosotros el temor. El creyente en Cristo debe vencer el temor. El creyente en Cristo puede vencer el temor. El discípulo de Cristo sabe que delante de Dios no existe temor alguno. En la segunda parte del Salmo vemos ahora esta súplica, vemos ahora esta oración. Versículos 7 al 13 dice: Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. A causa de mis enemigos no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. La segunda parte del Salmo incluye una oración intensa de súplica que nos hace pensar en la gravedad de la situación que está viviendo el salmista. El tema de la oración va de lo general a lo particular. El salmista afirma que buscará el rostro de Dios como lo ha hecho en el pasado y reafirma su seguridad y convicción que únicamente Dios puede liberarlo de su problema, de esta crisis. Incluso cuando los problemas sean agudos e inimaginables. ¿Cuántos problemas estamos viviendo hoy en día que son profundos? Estamos enfrentando suicidio en jóvenes, una profunda depresión, en niños, matrimonios que se están deshaciendo, rechazo de una madre hacia sus hijos, abandono de los padres. Pero ante todo ello, nuestra esperanza no debe debilitarse. Dice el salmista: hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. ¿Cuántos podemos afirmar con esta misma seguridad del salmista? ¿Cuántos podemos acercarnos a los problemas con esa confianza de que Dios estará ahí? El salmista se presenta delante de Dios y suplica su ayuda. Las peticiones son directas. Dice: ten misericordia, respóndeme, no escondas tu rostro, no te apartes, no me dejes, no me desampares, enséñame, guíame
y no me entregues a mis angustiadores. El poeta reclama la acción divina, tanto en los actos redentores directos como en la protección de evitar la complicación de la situación. El salmista clama por la misericordia divina, pues aunque se presenta como una persona que busca el rostro divino, reconoce que no puede responder con efectividad a la crueldad y violencia de sus adversarios. Estos le han rodeado. Hay falsos testigos. Hay hombres que le acusan injustamente. El testigo era una pieza clave para un proceso. La justicia dependía de gran medida de la honestidad, dignidad y veracidad de estos hombres que presentaban testimonio de los hechos. Incluso los 10 mandamientos nos hablan de no presentar falso testimonio, porque esto representaba que una persona pudiera vivir o morir. Ponían en peligro la vida y el futuro de una persona inocente. Y atentaba contra la voluntad divina de ejercer juicio, de implantación de justicia. Y ante una acusación falsa, el salmista llega delante del trono de Dios para clamar por justicia, para que se vea su caso de una manera justa. Y acude al Supremo Tribunal, acude al Supremo Juez y espera en él. Y el versículo 13 nos hace pensar en ello. La crisis que experimenta es de tal magnitud que si no fuera por su confianza en la bondad de Dios, si no hubiese sido por su seguridad en la misericordia divina, el poeta hubiese desfallecido. El salmista espera la intervención salvadora de Dios. Su ideal de justicia no se relaciona con otra cosa más que los juicios y la voluntad divina de Dios. Finaliza el Salmo, versículo 14, dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí espera a Jehová. El poeta, finaliza con 3 afirmaciones de seguridad y confianza del Señor. Espera en Jehová, esfuerza y aliéntese de tu corazón. Estas palabras de fortaleza y convicción posiblemente eran pronunciadas en ocasión de los servicios en el templo. Y ante las grandes dificultades de la vida, se recomienda a la persona que se presente delante de Dios a adorar, que se presente delante de Dios a esperar su juicio, que se presente delante de Dios confiado, lleno de esta convicción de que la bondad divina le acompaña. El Salmo culmina con una evocación, como un recuerdo a las palabras de Moisés a Josué antes de entrar a la tierra prometida. Estas palabras se relacionan con la transferencia del poder, con el apoyo divino al pueblo y sus líderes, con la seguridad de la presencia divina, con la expectativa de victoria, con las imágenes del pacto de Dios con su pueblo. Finaliza el poema en un tono triunfal, pues nos lleva a ese instante de recordar la época gloriosa de conquista y regocijo que hubo en el pueblo de Israel al entrar en la posesión de la tierra prometida. Ante las angustias e inseguridades, preocupaciones que podemos tener nosotros,
podemos recordar nosotros las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Qué hermosas palabras. En el mundo tendréis aflicción. Una lectura de este salmo nos hace pensar en la importancia de la seguridad que debemos nosotros hoy manifestar como creyentes en Cristo, como seguidores de Cristo, como discípulos de la capacidad divina de intervención en medio de las realidades de la vida para implantar su justicia en el mundo. Sabemos que hay muchas dinámicas que nos van a afectar, pero en todas ellas nuestra confianza en el Señor debe de manifestarse. Que mientras las inseguridades y preocupaciones de la vida se abalancen sobre nosotros debemos mantenernos en el más seguro de los refugios, que es al lado de Dios. Que durante una situación de crisis y dificultades, nosotros debemos mantenernos sobre la roca que es inamovible. La confianza en Dios es la que nos va a permitir superar los conflictos de la vida. La confianza en el Señor va a vencer los miedos. El salmista dice: Jehová es la fortaleza de mi vida. La fe en el Señor echará fuera el temor. Mi corazón no temerá. Versículo 3. La salvación de nuestra alma, la salvación que proviene de Dios, la salvación en Cristo, nos librará de la destrucción. Me pondrá, dice, en alto sobre una roca. Versículo 5. La fortaleza en el Señor vence a los enemigos. Me pone sobre los enemigos que me rodean. La dependencia en el Señor evitará que nos sintamos desamparados. Tú has sido mi ayuda. Versículo 9. La sabiduría en el Señor iluminará nuestro camino. Versículo 11. Guíame por sendas de rectitud. La seguridad en el Señor nos infundirá aliento. La seguridad en el Señor nos permitirá mantener la calma. La seguridad en el Señor nos va a permitir vivir tranquilos. Sí, espera en Jehová. Versículo 14. Que esta sea nuestra seguridad. Que esta sea nuestra fortaleza. Que confiar en Dios se vuelva un acto constante. Que confiar en Dios se vuelva la bandera de nuestra vida. Oremos para que así sea. Pues gracias a Dios por la vida que nos permite. Gracias a Dios por las bendiciones que nos ha dado hasta el día de hoy. Gracias a Dios por el cuidado que nos ha dado a cada uno de nosotros. Si alguno de nosotros está sufriendo por enfermedad, está sufriendo en problemas, regresemos a nuestro primer amor y clamemos a Dios. Y en esta seguridad y en esta confianza esperemos en Dios. Que nuestro corazón se afirme en la esperanza que Dios nos ha dado. Que nuestro corazón se afirme en todas las promesas que nos ha dado en su palabra. Oremos para que esto sea una realidad en nuestra vida. Que tengan un excelente día. El Señor les bendiga.